hemos repetido varias veces que cada persona tiene un punto de vista y diferentes maneras de pensar. Yo en lo personal sí creo las promesas que Dios ha hecho. ¿Se recuerdan cuando le dijo, si no voy a venir a traerlos, yo se los hubiera dicho? Si no fuera así. Si no fuera así, yo no les voy a mentir, dice Jesús. Y estudiando las profecías, muchas se han cumplido y otras están por cumplirse. Las que se han cumplido nosotros, incluso ahorita las estamos observando. Y otras pues no se han cumplido, pero yo creo fehacientemente que las profecías de Dios se van a cumplir. Si no, yo no estuviera aquí parado frente a ustedes. Porque hay personas que se conectan en TikTok o en internet, en videoconferencia, y los que estamos aquí presencialmente se preguntarán si ellos no reúnen dinero por la palabra, ¿cuál es el objetivo? Nosotros no estamos acá perdiendo el tiempo, hay un propósito. Voy a hacer un par de preguntas y ustedes me van a decir. Yo les digo en lo personal, tengo fe y sé que lo que Dios ha dejado escrito se va a cumplir. En el caso tuyo, Patrick, tú lo has escuchado, pero ¿en qué nivel del 1 al 100 tú te sientes viviendo? Como anoche vieron una película muy real. Si solo lo has asimilado, lo has escuchado, como muchos van a socializar a iglesias, ¿te has puesto a pensar si realmente Jesús va a venir y te va a tomar de tu mano y te va a subir? ¿Tú crees fehacientemente que eso sí va a suceder? ¿Tú lo crees? ¿Ustedes creen que eso va a suceder? Por eso es que ustedes están acá. Por eso es que yo estoy acá. Mis años ya están grandes y cansados, pero hay un propósito en la vida. Y sé que si tratamos de caminar en su gracia, sin haber alcanzado la perfección, pero Dios conoce nuestros corazones, yo sí creo que Él nos va a venir a llevar. Hay muchas profecías desde el Antiguo Testamento que hemos visto el cumplimiento. Los grandes profetas lo vivieron y lo vieron. Ustedes se dieron cuenta que le dijo Dios a Abraham que iba a tener un hijo, ¿se recuerdan? Pasaron 14 años y él dudó de esa profecía. Pero ¿se cumplió según la Biblia o no se cumplió? Entonces, incluso él dudó. Y él, para que el plan de Dios se llevara a cabo, le quiso dar una ayudadita y se metió con la criada de Sara. La sierva. Sí, con la sierva egipcia, y al final Dios siempre cumplió la promesa. Incluso por ese error todavía estamos viendo los grupos terroristas que están atacando a Israel, porque hubo una amistad entre los dos hermanos, pero se cumplió la promesa. La promesa de los reinados se ha cumplido. Ahora vamos a ver una de las profecías. Cuando ayer estábamos hablando con Fercho y respecto a ti, de que ¿por qué no pudieron en el hospital quitarte todos tus órganos? Porque ayer te tocó predicar y eso lo sabía Dios. O sea, todos los que estamos aquí tenemos un propósito que Dios nos ha puesto. Ustedes vieron hace ratos y escucharon, lo vieron en televisión y lo escucharon acá, de que
en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 6, antes de que sucediera, leímos que Gaza iba a ser destruida, ¿sí o no? Ustedes como jóvenes, ¿vieron eso? ¿Está Gaza destruida? O sea, son cumplimientos. Ahora vamos a leer un libro de alguien que desde pequeño trató de hacer la voluntad de Dios en los reinados. Vamos a ver la historia, tal vez no tan larga. Licenciado, buenos días, bienvenidos. La historia no tan larga, pero de alguien que estuvo como rey, pero hizo la voluntad de Dios. Por eso decimos que la sociedad no necesita riquezas, no necesita grandes cantidades de dinero, porque a lo mejor el dinero corrompe tu alma. Lo que el mundo necesita es una relación con Dios para ser feliz y gozarse con lo que Dios nos da. Yo puedo comerme un desayuno con frijolitos, huevitos y platanitos, y un millonario podrá pagar ese mismo desayuno. En un lugar podrá pagar 500, 600 dólares. Pero yo me siento gozoso y debo agradecerle a Dios con esa bendición, porque Él tiene promesas y es la relación con Él la que nos va a dar la claridad de hacia dónde vamos nosotros. Josías fue un rey que él comenzó su reinado a la edad de 8 años, pero hizo la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a leer, Cori, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ahí esa es la historia de Josías, un rey. Reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Querida, hija de Adaías de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Venía de descendencia de personas malas. Sus padres hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero él trató de hacer lo bueno. Él tenía 8 años, no tenía mucho entendimiento. Cuando él fue creciendo, encontró esto y vio lo que a Dios le agradaba, Los rollos. los rollos de los escritos que Dios había dejado. Él es el que cuando vio los altares y todo eso que estaban haciendo ofrendas y todo eso, ¿verdad? Y que él decidió hacer lo correcto, aunque su papá Él estaba... decidió hacer lo correcto, aunque su papá hizo lo malo, él hizo lo bueno. Entonces, nos damos cuenta que a ningún ser humano Dios lo va a condenar por lo que hicieron sus padres. Porque nosotros tomamos la determinación si queremos caminar en la senda correcta o nos vamos por el lado equivocado. Hemos estudiado muchas veces que dice que el hijo no puede llevar el pecado del padre, ni el padre puede llevar el pecado del hijo. Como ADN tú lo puedes heredar, pero espiritualmente tú puedes aborrecer lo malo que tu padre hizo y vas a caminar en la senda correcta para hacer tu galardón. Entonces Josías, a él sus padres lo obligaron a que fuera un idólatra, pero él hizo lo correcto. Luego nos vamos a pasar, cuando ustedes quieran leerlo en su casa y quieran empaparse y crecer más en el conocimiento de este personaje, pueden terminar de leer el capítulo 22, pero ya en el 23 él había leído
estatutos que Dios había. Hablo de estatutos porque ayer hubo una duda, que era un mandamiento y que es una ley. Y ahora pues estábamos tratando en el comedor de explicar. Las leyes y estatutos pueden ser abrogadas o abolidas. Las leyes son un conjunto de legalismos que pueden ser dictados por una constitución o en una casa, o cuando vas a una universidad y te dan una serie de leyes que tú debes cumplir, pero pueden ser abrogadas o cambiadas. Los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados. Por eso es que al final de la Biblia dice: la paciencia de los que guardaron los mandamientos. Los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados. El diezmo era una ley que se le dio a Moisés, pero quedó abrogada. Los mandamientos, los 10 mandamientos iban adentro del arca del pacto. Las leyes iban afuera. Esa es la diferencia. Entonces, Josías encontró los escritos en los cuales a Dios le abominaba la idolatría y comenzó a destruir lo que sus padres habían armado. Si él viviera en este momento, él fuera a desarmar ese pedazo de cemento que está por el pinchazo. Si hubiera sido Josías y él hubiera tenido la autoridad. Si él tiene la autoridad, él manda a romper todos los altares que son de prostitución idolátrica para Dios. Eso fue lo que él hizo. Vamos a leer, Arturo, el capítulo 23. Vamos a leer en los versículos. Vamos a leer del 4 en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos. Vamos a leer del 4 al 20, pero vamos a hacer énfasis para que ustedes vean que las promesas de Dios se cumplen. Por eso es que estamos aquí, porque estamos a punto de ver cómo las organizaciones mundiales están tramando la destrucción de Israel, pero Él va a venir por su pueblo antes. Por eso es que estamos acá. Nosotros podemos seguir disfrutando, comiendo, andando en excursiones, estamos haciendo planes para un viaje. Eso no es malo. Lo malo es que pongamos como primer lugar nuestros placeres a los estatutos de Dios, sabiendo. Por eso le digo a ustedes, les hice la pregunta, si ustedes realmente toman en serio la promesa de Dios de que va a venir por su pueblo, sabiendo que antes de la Tercera Guerra Mundial Él va a venir por su pueblo. Porque Él dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, a la iglesia de Filadelfia: te voy a guardar de la hora de la prueba, te voy a guardar de la Tercera Guerra Mundial, te voy a guardar de la hora de la tribulación que ha de venir sobre la humanidad. También el Salmo 91 dice: yo estaré contigo En la hora de la prueba. Entonces, nosotros creemos eso. Aquí nos damos cuenta que Josías trató de agradar a Dios y está en el cielo. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y 5. Ahí hay un subtítulo: Reforma de Josías. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aserá, para el dios Baal, para el dios Aserá, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los antiguos reyes, que habían olvidado las leyes de Dios, ¿verdad?
los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, a los que quemaban incienso al dios Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Ahí quedemos. Ah, ahí sale hasta eso de los zodiacos. Ahí sale hasta Hasta los el horóscopo actual, hasta el signo del zodíaco. Entonces nos damos cuenta que él, cuando descubrió que los sacerdotes a los cuales Dios había dejado para dirigir y guiar al pueblo, ellos habían permitido hacer altares para adorar a los dioses del cielo, a la luna, al sol y a diferentes imágenes. Entonces, a todos los dioses que Dios aborrecía, ellos se reunían no para adorar a Dios, sino para adorar A sus dioses. a sus dioses. Entonces comenzó Josías y aborreció tanto esa actitud que él comenzó a destruir y a quitar a todos aquellos sacerdotes, les quitó su puesto. Algo similar como lo que están haciendo ahora en Estados Unidos, que han descubierto que hay puestos que solo sirven como para llenar vanidades. Hay instituciones, ustedes lo han escuchado, que tienen 2,000, 3,000 personas financiadas para incitar a los niños a que se hagan mujeres. Hay personajes que están siendo financiados para la diversidad de sexo. Entonces, en este momento, este señor presidente que está haciendo cosas buenas y en algunas se equivoca, está eliminando todo ese financiamiento y está quitándole sus puestos. Así fue lo que hizo Josías. Le quitó el trabajo a los sacerdotes que adoraban en los altares a los brujos. Entonces nos vamos dando cuenta que Josías, tratando de agradar a Dios, tuvo que enfrentarse, como aquí pasó hace como 15 días o un mes, el enfrentamiento que hay por mantenerle el puesto al altar de un dios de ellos. Él se enfrentó y destruyó todo eso. Arturo leyó hasta el 5, si no me equivoco. Sí. Lees tú hasta el 8, por favor. Nos vamos a dar cuenta de la historia de Josías. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Ahí nos damos cuenta de que él comenzó un proceso de limpieza de toda la contaminación que hicieron los sacerdotes para adorar a otros dioses. Ahora, contaminar quiere decir corromper. O sea, él deshizo todo eso que habían hecho los sacerdotes. Nos damos cuenta que cada rey, aunque fuera una persona no mayor, pero tenía el mandato
y la autoridad para hacerlo. Aquí en Guatemala se ha visto eso en casos pequeños. Les conté una vez en Jutiapa que yo no era cristiano todavía, pero me impactó la historia. Ya Dios me estaba poniendo personas como un testimonio de alguien que le habían dejado una finca a sus padres, pero él se hizo cristiano. Pero en esa finca había una iglesia Ajá. católica y él le metió tractor y todo el pueblo encima de él. Era mi finca y era mi finca, dijo él, y destruyó estatuas, destruyó todo y puso una iglesia cristiana. Entonces se da. Y alguien que ustedes conocen que venía aquí a este estudio, muy pequeño, porque regularmente el niño cuando está pequeño busca la palabra, cuando crece busca los placeres del mundo, busca las riquezas. Nos contó que su mamá tenía una imagen tan grande, más grande que ella. Dice que la desposoló, la agarró a martillazos y tuvo gran conflicto con su mamá. Pero Dios se lo puso en su corazón. En su momento lo hizo. Eso hizo Josías. Él comenzó a desarmar todo, a romper todo lo que los sacerdotes habían hecho, a destruir las imágenes de sus santitos, porque para ellos eran sus santitos. Yo me acuerdo que Karen fue la que se convirtió primero. Íbamos a, no me acuerdo a qué reunión, y se juntó con unas personas, porque se iba a predicar con Siga, ¿me acuerdo yo? ¿Sí? No me acuerdo, sí. Y que si Karen, como ella siempre ha tenido su carácter así fuerte, entonces los llevó y dijo, es que esas no van a servir de nada, y tiró una patada. Entonces hasta esta persona que iba con ella se quedó así como que impactada, pero nunca le dijeron nada. O Sí, sea, nadie Dios le había dado su carácter. Es que Dios te da el Ajá. carácter para que hables. Por eso les hemos hablado que muchas personas cuando pasan enfrente de una imagen hasta se inclinan y se persignan. No se dan cuenta lo que está en ese lugar. Son demonios que tienen dominada tu mente para que te inclines a ellos. Porque el Señor es claro, Y no te inclinarás a Él. no te inclinarás porque le han puesto ojos pero no ven. Tienen orejas y no escuchan. Es una imagen que han hecho. Entonces Josías deshizo todo esto, pero el estudio se refiere a que ustedes vean cómo se da el cumplimiento de sus escrituras. Leamos hasta el número 11, por favor, Carlos. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. O sea, todas las figuras que ellos tenían como dioses, Josías los agarró y los quemó. O sea, él deshizo toda la maldad que el diablo había metido en la cabeza de los sacerdotes. Vamos a leer, licenciado, por favor, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 12 al 15. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos arcos de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los
quitado Astoreth, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milbeón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Quiere decir que él, por si ustedes no lo sabían, bueno, ya lo saben. Esto es una falacia tan grande que los santos que están en Venezuela son diferentes que los de aquí. Es pura mentira. En Venezuela tienen la Virgen de Chiquinquirá. Los mexicanos tienen a la Guadalupe. Son dioses y santitos inventados por la humanidad para desacreditar el poder de Dios. Por eso se recuerdan cuando dijo Josué: tomen hoy su decisión, dice. Si ustedes quieren servir a los dioses De los amorreos. de nuestros padres cuando estábamos al otro lado del río, eran unos dioses. O si quieren servir a los dioses donde estamos ahora parados, eran otros dioses. Pero yo y mi casa no nos vamos a apartar de Dios, vamos a servir a Jehová. Entonces cada región tiene diferentes dioses. Entonces Josías comenzó a desarmar los dioses porque los cananeos tenían otros dioses. Los amorreos tenían diferentes dioses. O sea, cada uno tenía sus propios santitos para pedirles milagros. Entonces Dios abominaba eso, lo aborrecía. Y vino Josías y todos los dioses que estaban a su alcance y todos los altares que habían hecho, él los derribó. Pero esto venía desde la descendencia. ¿Se recuerdan del hijo de Salomón, Roboam? Que Dios le dijo: por tu desobediencia, Salomón, voy a romper de ti el reino y se lo voy a dar a tus siervos. A Jeroboam le dio 11 reinados, Y eso es bueno. y a Roboam le quedó uno. Pues esto venía de la desobediencia de Jeroboam. Ya lo vamos a ir terminando, ya lo vamos a leer. La licenciada leyó hasta el 14, tal vez no lea 2 versículos más, licenciado, por favor. Igualmente el altar estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en ese monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminar, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Analicen este versículo. Este es el núcleo del estudio. Dice: sacó los huesos y los quemó. ¿A dónde? Arriba del altar, conforme a lo que Dios había profetizado, porque Dios no estaba de acuerdo con esas prácticas. Tal vez Dable nos puede leer el siguiente versículo. ¿No está, licenciado? La licenciada y ahorita le debe darle. Ah, bueno, entonces le toca a usted, licenciado. Vamos a leer el versículo 17 y el 18. 17 y 18. Por favor, licenciado. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahora, gracias, licenciado. Les comento lo siguiente.
cuando la licenciada comenzó a leer que él sacó los huesos de todos los sepulcros de los brujos y de los ciudadanos que no se habían convertido, que ellos seguían sus propias leyes, porque ellos eran tan duros de servir que se recuerdan, ahí me van a ayudar ustedes, no sé si está en Jeremías 18:12, que le decían a Jeremías: aunque nos prediques, vamos a hacer lo que dice nuestro malvado corazón. Leamos, ¿Qué? 18:12 dice. si está ahí, no sé, leamos, Dani, por favor, Jeremías 18:12. En pos de vuestros ídolos iremos. Sí. Ajá, ese es. Entonces ellos querían adorar a esos ídolos. Y Jeremías les decía: eso no le agrada a Dios. Aunque nos prediques, vamos a hacer lo que dice nuestro malvado corazón. Esos son los huesos que Josías sacó de esas personas que le llevaron la contraria a la palabra de Dios. Así liberadamente. Deliberadamente descarado. afrentaron a Dios. Y no nos vas a deshacer a Acera, a Quemos, a nuestros dioses. Vamos a hacer lo que dice nuestro mal. O sea, ellos sabían que estaba malo. Ellos sabían que iban mal. Es como la señora de allá abajo, ¿va? Y dijeron, yo sé que está malo, pero para no espantar a los de la iglesia seguimos haciendo. Así me dijo la señora. Mire, hermano, me dijo, aunque esté en la Biblia, pero nosotros vamos a seguir haciendo. A nosotros nos gusta hacer esto. Cabal, era para decirle, iba a Jeremías 18. Aunque, mira, aunque usted nos diga y aunque me lo muestre en la Biblia, porque se lo mostramos en la Biblia. Y me dijo, aunque esté ahí, hermano, pero nosotros así nos gusta y así lo vamos a hacer. Ustedes no estaban ahí. Ellos lo escucharon y son testigos. Y mira lo que dicen ellos, ¿verdad? Ahora mire lo que dicen. El pueblo. Dicen, nosotros queremos a los ídolos. Josías se los quemó. Leamos también lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, seremos cada uno al pensamiento de nuestro malvado corazón. Imagínense qué triste Qué tremendo. que tú le digas a una persona: yo sé que voy para el infierno, pero déjame. Esa es mi voluntad y mi malvado corazón me dice que lo haga y lo voy a hacer. Palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces esos huesos de esos que enterraron, Josías los estaba quemando en el altar. ¿Vamos entendiendo? Leamos 19 y 20. Te toca a ti, 19 y 20. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Ahora ve lo impactante. Con eso estamos terminando el estudio. ¿Por qué les digo esto? Lo impactante. Todo esto, cuando lo leo, a mí me impacta tanto que yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y sé que Él va a venir. En estos días va a haber una reunión de los famosos BRICS. No sabemos qué tanto tiempo más va a durar este movimiento. Pero sí vemos que es real cómo el mundo se está contaminando y se está distorsionando de tal manera que ya no es un secreto que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Hablamos aquí de que no se pensara que Israel le iba a ganar la guerra a Irán. ¿Se recuerda que dijimos? Irán sigue de pie, porque está escrito en la Biblia. No es porque nosotros seamos grandes personajes. Dios nos muestra en la Biblia que Irán sigue de pie y el único que lo va a destruir a él es Jesús.
cuando venga a pelear en la gran tribulación. Pero él se va a llevar a su pueblo. Por eso dijimos que le podía ganar al Líbano, le podía ganar a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, a los chiitas, a todos, pero a Irán no le iba a ganar. Pero sí lograron el objetivo de atacar los laboratorios nucleares. Y estábamos explicando que las 17 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, una de las más creíbles, ya declaró que el uranio sigue vivo. El uranio no fue destruido, está ahí. Y el odio que tiene Irán en contra de Israel, eso no puede ser destruido. Eso va a ser destruido solamente por Dios. Entonces, sí les destruyeron la infraestructura, pero lo que es las centrífugas para armar la bomba atómica o nuclear que quiere hacer Irán, eso está intacto. No lo tocaron. Ahora, ¿para qué ustedes creen que Irán quiere una bomba atómica? ¿Para qué creen que la quiere? Solo para eso. Ese es su objetivo de vivir. Destruir a Israel. Por eso viven ellos. Ustedes la semana pasada escucharon un estudio de una secta religiosa que su único objetivo es tocar puertas para meterte en la cabeza que Jesús no es Dios. Ellos no viven para otra cosa. Te hablan 9 verdades de la Biblia y te dicen... Estos iraníes son como los mormones. Sí, Los testigos. Los testigos de Jehová, perdón. sí, y ellos te dicen 9 verdades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la paga del pecado es la muerte, y comienzan a decirte 9, pero tenés que creerles una, de que Jesús no es Dios. Y muchos se van con esas disoluciones. Y el fin de su camino no es el cielo. Por eso dice, recorren mar y tierra para ser un seguidor o un prosélito. Y lo hace más candidato del infierno que del cielo. Porque los confunden. Por eso dice, no le tengan temor a los que matan el cuerpo, mas a los que matan el alma. Está en Mateo 10:28. Leamos, David, Mateo 10:28. Esto ya te mataron el alma cuando te hicieron creer que Jesús no es Dios, porque a los 6 meses tú vas a andar tocando puertas diciendo lo mismo: Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, Él tiene poder, Él se sacrificó por nosotros, Él está a la parte de Dios, pero Él no es Dios. Ya te quitaron el alma, te la mataron. Bueno, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en este camino? Licenciada, ¿para usted Jesús es Dios? Licenciada, ¿usted está consciente que Jesús es Dios? Así es. Amén. Ustedes saben la verdad. Pero si usted le abre la puerta a un testigo de Jehová y a los 6 meses usted anda tocando puertas diciendo que Jesús no es Dios, ya le mataron su alma y su cuerpo para el infierno. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces, lo mismo es con las imágenes. Nos damos cuenta que Josías hizo algo pero sorprendente. Leamos nuevamente, Celeste, el versículo 20, Segunda de Reyes, capítulo 23, y veamos qué fue lo que hizo Josías. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Mató a los sacerdotes. ¿Y a dónde los puso? Encima de los huesos. Encima del altar. Ahí los descuartizaron, encima del altar. Ese es un altar para los dioses. Hizo, y a los sacerdotes los puso encima del altar.
¿Y qué dice también? Huesos, ¿qué dice? Quemó sobre ellos huesos de hombres. Ahora miren lo impactante. Los del cementerio. Mató a los sacerdotes encima del altar. Ahora escuchen lo que pasó. Miren qué triste cuando una persona no quiere creer en la palabra. 300 años antes, aproximadamente, llegó un profeta con Jeroboam y él estaba encima del altar quemando incienso en honor a sus sacerdotes, a los dioses que ellos tenían. Y 300 años antes llegó el profeta y le dijo a Jeroboam: así dice Dios, altar, altar. Lo único que no le dijo fue: en 300 años este altar va a ser testigo que voy a quemar a los sacerdotes. Leamos, Padre. Fíjense que eso, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 13. Ahora, 23. sí, no, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Ajá. 300 años antes, en Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Qué pasó con el versículo 1 y 2? Leamos lo que pasó y cómo es que se cumplen las profecías de Dios. Por eso es que nosotros creemos que todo lo que Él dice se va a cumplir. Y si Él te dice: David, te voy a venir a traer, créele, porque Él te va a venir a traer. Dame, viene la Tercera Guerra Mundial, pero yo te voy a liberar y te voy a llevar conmigo. Créele, dame, porque Dios te va a llevar. Créele, porque es una promesa que Él está haciendo. Licenciado, si Él dice: los voy a llevar y los voy a librar de la gran tribulación, créanme, porque está escrito y se va a cumplir. Esto que hizo Josías, hasta el nombre le dijo, hasta el nombre, o sea que la mamá le puso Josías. Ella no sabía por qué le puso Josías. La mamá ni siquiera sabía por qué le puso Josías a su niño. 300 años antes, miren lo que pasó. Leamos Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 y 2. Un profeta de Judá molesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. 300 años. 300 años antes. ¿Ya me entienden? 3 generaciones. Si hace 2000 años Jesús te dice: Karen, yo te voy a venir a llevar, tú le crees en tu corazón, eso lo va a cumplir. Por eso les dije, el estudio se llama Las profecías de Dios se cumplen. Estamos viendo a través de diferentes estudios que Estados Unidos nos duele porque nos ayuda con las remesas, pero eso va a ser destruido. Muchos se enojan y no les gusta escuchar esto. Miren a su alrededor cuántos vecinos están viniendo de Estados Unidos. Venimos 2 años diciendo esto y aún muchos no quieren creer, pero es necesario que Israel se quede solo para que Dios venga y cumpla la promesa que te está haciendo. Te voy a venir a traer. Es la promesa 300 años antes. Ahora vean qué fue lo que pasó. Si ustedes quieren entender bien la historia de esto, lean, y es precioso leer la historia del profeta que llegó. Dios lo mandó y le dijo: ve y le vas a decir a Jeroboam que eso que está haciendo. 300 años después, en ese altar van a ser quemados los huesos de los brujos, van a ser quemados los sacerdotes.
Ya estaba eso Ahora preparado para él. miren lo impactante y lo que más le impactó a Josías. Con esto terminamos. A él le impactó porque él estuvo sacando todos los huesos, ¿cómo se llama lo que hacen en los cementerios? Nichos. Los nichos. De repente vio un nicho y dijo, hey, ¿y este monumento qué es? ¿Y saben qué le dijeron los siervos de él? Rey Josías, esta sepultura, este nicho, es de aquel profeta que hace 300 años dijo que ibas a hacer lo que tú estás haciendo ahora. A él no lo quemen, dijo. Qué belleza. Leamos nuevamente, Cori, leamos el 17 hasta el 19. El 23 Segunda de Reyes, capítulo 23. Porque cuando él vio ese nicho, Segunda de Reyes. cuando él vio ese nicho, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 17. Ahí Josías dijo, ¿y este nicho de quién es? Se detuvo porque Dios le puso en su corazón. Este es el profeta que yo mandé a decir lo que tú estás haciendo ahora. Y lo mandé hace 300 años. Ahí estaban sus huesos. A él lo respetó. A él no lo toquen, dijo. Hasta el día de hoy. Después dijo, ¿qué monumento es este que ve? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó esas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadnos ninguno más huesos, y así fueron presentados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Judá. Ahí nomás. ¿Qué pasó con los huesos del profeta? Ahí se quedaron. Él 300 años antes había profetizado. Se dan cuenta que la palabra de Dios se cumple. Por eso estamos aquí nosotros cada domingo tratando de aprender algo nuevo, dándonos cuenta que lo que está pasando alrededor del mundo es el cumplimiento de las escrituras. No crean que ahora hay paz en el corazón de los iraníes. No de todos los iraníes, ellos son víctimas. El 75% de la población de Irán aborrece al ayatolá y a todos los líderes terroristas. Por eso Dios tiene un remanente de cristianos en Irán, pero son víctimas de los gobernantes. Pero en el corazón de los terroristas, en la constitución que tienen ellos, es. Por eso es que la Unión Europea no autoriza que Irán termine con su proyecto nuclear. La Unión Europea no autoriza que ellos tengan las armas nucleares porque saben perfectamente que el único objetivo de ellos es destruir al pueblo de Israel. Porque ellos dicen que para que el mundo tenga paz, debe desaparecer Dios con su pueblo. Entonces es una locura. Eso no se va a poder. Entonces ellos están tan cegados por Satanás que ellos odian al pueblo de Israel. Y su único objetivo es vivir para exterminar al pueblo de Israel. Nunca lo van a lograr. Nunca. E Israel tampoco va a poder destruir ese odio. Solo va a ser Dios cuando venga y tenga la conversión de todo el pueblo de Israel. ¿Será esto como alguien que tenga una aversión contra una hija de Dios o un hijo de Dios que aunque lo odie y lo desprecie, el Señor siempre va a respaldar a esta persona aunque se muera? Siempre. Porque es hija de Dios o hijo de Dios. Ese hijo del diablo te puede odiar. Tú puedes tener un vecino que te odia y que te hace daño. Ahora, muchos podrán decir, pero ¿por qué no le pasa esto? Porque entonces tu corazón está contaminado. Dios va a destruir a esa persona, tal vez nunca lo veas. Y si tu corazón está limpio, tú vas a ver la destrucción de esa persona o de ese matrimonio que te quiere hacer daño. Porque Dios está claro. Para terminar esto, cerremos esto. Si tú eres hijo de Dios, dice, tú eres templo y morada del Espíritu Santo.
Y si alguien te quiere hacer daño, yo lo voy a destruir. Leamos, licenciado, ayúdenme ustedes. ¿Dónde está, Patrick? Ayúdame, ¿dónde está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 o 15, donde dice, no sabéis que tú eres templo y morada del Espíritu Santo? Y cualquiera que quiera destruir, yo lo destruiré a él. 3, 16 y 17. De 1 Corintios. 1 Corintios. Licenciado, leamos 1 Corintios porque aquí acaban de hacer una pregunta. Ya habíamos terminado, pero aquí hay una explicación. Si un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio en la universidad, me comienza a agarrar aversión u odio, y yo soy templo del Espíritu Santo, esa persona va a ser destruida. Pero si yo lo que quiero es su destrucción, yo no voy a poder ver ese trabajo de Dios. ¿Por qué lo va a destruir? Pero si yo tengo mi corazón limpio hacia esa persona, a lo mejor Él me permite que vea lo que le pasó y yo voy a tener misericordia de esa persona. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso nos indica que si el Espíritu de Dios está en nosotros y alguien nos quiere hacer daño, ¿quién nos va a defender? Dios. Es Dios. Y va a ser como un rebote, ¿va? Porque lo que nos quieran tirar a nosotros, a ellos mismos les van a tirar. Ahora, es una promesa de Dios. ¿Creen ustedes en esa promesa? Sí. Entonces, la promesa se cumple. Ese es el estudio, que lo que estamos viendo actualmente en economía, en geopolítica, militarmente, religiosamente, está escrito en la Biblia. Ya ahora ya se pasó, ya no vamos a hablar de que los laboratorios nucleares de Irán van a ser destruidos, ya pasó. Ahora viene la nueva organización de Irán para ahora sí a unirse con los grandes para tratar de destruir a Israel. Ya están pasando esos procesos y todos se están cumpliendo. Te toca hacer la oración porque vamos en orden. Ya oró Cori, la otra semana le toca al licenciado, después a la licenciada, después a Karim. Vamos a ir haciendo la oración cada domingo en orden. ¿Tú oraste? No, fue Arturo. Fue Arturo. Fue Cori. Cori. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana, tarde. Sabemos, Señor, que es usted el que dirige nuestras palabras, nuestras bocas. Gracias porque usted mueve nuestros corazones y nuestros pensamientos a tener una sola imagen, una sola idea, un solo estatuto que es Cristo Jesús, Señor. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos y nos ha quitado vendas. Pedimos, Señor, humildemente que nos dé el discernimiento para poder seguir los pasos que usted está dando, Señor. Que cualquier cosa que no nos desvíe, que no nos haga pensar si estoy haciendo las cosas bien o mal. Sabemos que el camino y el punto de llegada es Cristo. Ayúdenos, Señor, a poder seguir firmes y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Bendiga a todos los hogares, Señor, que se reúnen a esta charla, Señor. Bendígalos, y a los que estamos aquí, por favor, denos esa oportunidad de crecer en el Espíritu también. Rogamos, Padre, por todas las personas del mundo, por la humanidad, pero especialmente por su pueblo de Israel, porque sabemos que está sufriendo, Señor. A veces pensamos que es merecido, pero a veces no, porque es su pueblo, Señor. Y usted lo ama desde el inicio del mundo, Padre. Seamos nosotros también que bendigamos, Señor, a Israel, para que merezcamos esa bendición que usted dice. Al que te bendijere, yo también lo bendeciré. Ayúdenos, Señor, a estar siempre orando por ese pueblo, para que nosotros también hallemos gracia ante sus ojos. Muchas gracias por esta mañana que nos ha permitido estudiar su palabra.
Se lo agradecemos mucho, pidiendo, Señor, por sanidad, porque estemos todos bien, Señor, no solo físicamente, sino espiritualmente. Todo esto, mi Dios, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.